el candidato del Partido Independentista puertorriqueño ahora no quiere hablar de independencia. Y ahora no quiere defender la independencia que tanto promulga. Lo que falta es que diga en esta campaña que es estadista. Su opositor político. Usted ha centrado su campaña precisamente en atacar a Juan Dalmau, diciéndole a la gente un discurso de que un voto por Juan Dalmau es lo mismo que un voto por el comunismo. Hay quienes pudieran pensar que usted está tratando de manipular a la gente para que crea que la mayor amenaza para Puerto Rico en el 2024 es el comunismo. Una reacción a eso, ¿por qué no centrarse en otros temas? ¿Por qué apelar entonces al miedo y no propulsar una campaña que no insulte la inteligencia del boricua? Mira, eso mismo es lo que puede estar alegando el candidato del PIB, que está acostumbrado a que nunca se le fiscalice. Están acostumbrados a decir cosas sin que haya ningún tipo de fiscalización a lo que dicen. Y yo creo que esta campaña, a diferencia de otras, uno tiene que desenmascarar a las personas que hablan bonito, pero le mienten directamente al pueblo. Y yo creo que una persona que ahora esconde, todo el mundo sabe que Dalmau ha sido independentista toda su vida, que se tatuó el puño en enseñarle que quería la independencia, que ha vivido del fondo electoral, ¿verdad?, como funcionario del PIB, y ha sido candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño por muchos años. Esa es la realidad, eso no es alegación, esos son los datos. Ahora bien, en esta campaña para esta elección, él ha decidido esconder la independencia. Ha decidido esconder las cosas en las que cree. No se pone como partido independentista, se subterfugia bajo el elemento de supuestas alianzas que no están permitidos en la ley electoral. Así que yo creo que el pueblo de Puerto Rico debe ver qué ha pasado en otros países cuando tienes candidatos que utilizan esos argumentos para llegar al poder. Y yo lo que estoy viendo es que Juan Dalmau está utilizando el mismo mecanismo que utilizó Hugo Chávez para llegar al poder en Venezuela. Hugo Chávez en su campaña hablaba de que quería una patria nueva. Y eso es lo que pide Juan Dalmau, una patria nueva. Hugo Chávez hablaba de los mismos proyectos y propuestas que está diciendo Juan Dalmau en su campaña. Así que yo lo que estoy viendo es que si él está siguiendo el libreto de Hugo Chávez, vamos a tener el mismo resultado. Llegan haciendo unas propuestas, pero una vez llegan al poder se convierten en dictadores. Y él ha dicho públicamente que del pueblo de Puerto Rico votar por la estadidad en el plebiscito de noviembre, él no va a respetar el mandato del pueblo. Pregunta de seguimiento sobre ese tema. No he terminado de contestarte la pregunta. Cuando tú tienes ya una persona que te está diciendo que no va a respetar el mandato del pueblo, nos tenemos que preocupar, porque significa que no le va a importar el voto de las mayorías y que va a imponer su propio criterio. Por eso el PNP está haciendo un recuento de las realidades de quiénes son los personajes que él endosa, con los que se reúne, con los que participa, con los que coacciona. Los gobiernos en los que ha firmado acuerdos de colaboración con Nicolás Maduro, con Cuba, con Ortega. Y yo creo que el pueblo de Puerto Rico debe saber y conocer quiénes somos los candidatos. Yo estoy de frente diciendo cuáles son mis propuestas. Sin embargo, las propuestas de este candidato, cuando son públicas, son una, pero cuando se reúnen en Venezuela y cuando se reúnen en Cuba y cuando se reúnen en Nicaragua, son distintas. Por eso entiendo... Por eso, él como candidato, se pasa hablando de mí. Él se pasa hablando de mí. Y habla de mi récord en Washington, se burla de mí, habla de muchas cosas de los demás candidatos, pero no habla de él. Y yo creo que uno tiene que ser consistente. Si él es fanático de Maduro, no hay problema, pero que lo diga. No puede ser que él, de frente en los grupos privados, celebre, se vayan de gira con esta gente, pero cuando tiene que hablarle en público es otro. Yo creo que el pueblo debe saber sobre la mendacidad y el carácter de los candidatos, los que mienten por oportunismo, los que dicen una cosa en privado, en cuartitos oscuros, y los que hablan de frente al pueblo. Por eso yo creo que, aunque le pongan una careta y traten ahora de disfrazarlo como un candidato que respeta las libertades, la realidad es que no es así. Tengo una pregunta sobre otro tema, pero quería darle seguimiento. Si nos dejamos llevar por el anuncio de su campaña,
si Dalmau gana al otro día, esto se va a convertir en una república comunista. Le pregunto, ¿tan frágil está nuestra relación con los Estados Unidos para que eso sea así, como se plantea en ese anuncio de campaña? Mira, este anuncio de campaña, ahorita dijiste que es un anuncio negativo. No, no es un anuncio negativo. Es un anuncio de realidades. Esa es la realidad que vive el pueblo de Venezuela. Esa es la realidad que vive el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Cuba. De hecho, los audios que escuchas son las voces de Ortega, las voces de Díaz-Canel y la voz de Nicolás Maduro. Aquí no hay inteligencia artificial. Las fotos que tú ves en esos videos son Juan Dalmau en reuniones del Comité Comunista de Venezuela, lo mismo en Nicaragua y lo mismo en Cuba. Esas son sus acciones. Eso es lo que él ha hecho. Se ha montado en aviones, ha viajado para trabajar con esto. Yo creo que la gente debe saberlo. Así que no son anuncios negativos, son anuncios de las realidades y contextualizando lo que Puerto Rico pudiera vivir. Tú me preguntas si Juan Dalmau sale electo, si al otro día viene la independencia. La realidad es que cuando Hugo Chávez llegó a Venezuela, con las mismas palabras que utiliza Nicolás Maduro, le tomó, y que usaba Dalmau, le tomó unos añitos en lo que empezó a asesinar a gente, en lo que empezó a arrestar a gente y a suprimir el voto del pueblo. Yo no quiero que eso le pase a Puerto Rico, porque si esa... Yo no quiero, y te lo digo aquí, más allá de la contienda electoral, yo no quiero que Puerto Rico, que ha sido un pueblo que valora su democracia, y yo respeto a los independentistas, y respeto a las personas de cualquier ideología, pero una cosa es buscar la independencia y otra cosa es aliarse con asesinos. Una cosa es impulsar la independencia de Puerto Rico por los métodos del voto directo y otra cosa es buscarlo a la mala, asesinando, secuestrando y violentando las libertades civiles del pueblo. Así que no creamos aquí que él es una monjita de la caridad. No puede ser, ¿verdad?, que tú firmes acuerdos, estés con ellos, los celebres y ahora, como tienes en 51 días una elección, no quieras que se hable de tu relación con esta gente. No hay que hablarla. Y son narcotraficantes también, ¿verdad? El gobierno federal le tiene una recompensa de 15 millones por narcotráfico y lavado de dinero a Nicolás Maduro. No estamos hablando exclusivamente de un dictador latinoamericano. Así que, ¿verdad?, con relación a eso, ojalá no. Yo tengo un proyecto de estatus, que tenemos un plebiscito en esta elección, que habla de 2 modalidades de independencia. 2 modalidades, una en asociación con los Estados Unidos y una plena. El candidato del Partido Independentista puertorriqueño ahora no quiere hablar de independencia. Y ahora no quiere defender la independencia que tanto promulga. Lo que falta es que diga en esta campaña que es estadista. ¿Verdad? ¿Cómo van las cosas? Para buscar los votos de los estadistas, capaz de decir que creen en la igualdad y en la ciudadanía americana. La plataforma del PIB del 2020 dice que van a transicionar a la independencia eliminando todos los fondos federales de las becas Pell, los fondos del PAN, los fondos de Medicaid y fondos federales. Eso está en la plataforma del PIB del 2020. No ha cambiado nada. Ahora, ellos quieren transicionar a la independencia, a lo que tienen perfecto derecho. Lo importante para mí es que el pueblo sepa lo que conlleva cada palabra y cada respuesta de todos los candidatos a la gobernación.